Alejandro Valenzuela del Río es CEO de Banco Azteca, con operaciones en México, Centroamérica y Perú. Fue director de Grupo Financiero Banorte y de Relaciones Internacionales en Banco de México. Desempeñó cargos en la Secretaría de Hacienda. Cuenta con maestría en Economía y doctorado en Administración. Pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, expresarles a nombre de Grupo Lectra y de Banco Azteca nuestro profundo agradecimiento por estar en esta 79ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Saludo con afecto al señor Michael Greenspan, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, también al señor Richard Trotti, director, perdón los temas técnicos para que se escuche bien, al señor Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, a mi muy querido amigo Luciano Pascoe, presidente del comité anfitrión justamente de esta asamblea de la CIP y además director general de Estrategia de Comunicación de Grupo Salinas. Saludo con mucho afecto a muchos compañeros de Grupo Salinas, Grupo Lectra aquí presentes, también a muchos amigos de los medios, que me da mucho gusto verlos el día de hoy. Y al final del día, bueno, pues quisiera comenzar una plática que la quiero dividir en dos aspectos. ¿Cómo estamos viendo desde Banco Azteca el mundo post-COVID? Y un tema que nos es muy cercano a nosotros, que tiene también que ver con la libertad, que es la inclusión financiera. Pero antes de comenzar un tema serio, déjenme platicarles algo anecdótico que considero que siempre un poco de humor nos ayuda a comenzar bien una reunión. Leí hace poco, ¿mejor aquí? Leí hace poco que cuando el famosísimo Albert Einstein viajaba por Alemania de joven, tenía un compañero chofer que era muy inteligente, y el compañero chofer, cada vez que Einstein salía a platicar, salía a decir algo, lo escuchaba, y llegó un momento que ya mentalmente se sabía completamente la historia que platicaba Einstein. Y un buen día Einstein está cansado y le dice: oye, Rudolf, ya te la conoces al derecho al revés de historia, ¿por qué no sales tú? De todas maneras no me reconocen mucha gente todavía. ¿Por qué no haces mi presentación? Y así yo te escucho desde atrás. Y cambiamos roles. Le dice Rudolf: perfecto, lo voy a hacer. Entonces Rudolf se sube. La primera presentación que le hace muy bien. Y así van puebleando. Y de repente, en una de estas presentaciones, a Rudolf le empiezan a hacer preguntas y respuestas, y alguien, como suele suceder en estos eventos, le hace una pregunta pues, prácticamente que no tenía respuesta. Entonces Rudolf se queda callado, está pensando qué decir, y dice: mire, la pregunta que usted acaba de hacer es tan sonsa que hasta mi chofer la puede contestar. El chofer era Albert Einstein en ese momento dado. Entonces déjenme platicarles un poco cómo estamos viendo el mundo post-COVID. Lo primero que ya está claro es de que pasamos de un mundo del dinero barato a un mundo del dinero caro. La inflación volvió a aparecerse y al final del día, pues esto ha cambiado mucho los propios mercados, los propios proyectos de inversiones, porque del 2008 al 2020-21, la verdad es que el dinero era prácticamente regalado y eso de repente se acabó. También otra cosa que pasó después del COVID, que lo estamos viviendo el día de hoy, y es un enorme desafío, es pasamos de una visión de la globalización, esa visión de los años 80, 90, de un mundo perfectamente integrado. Robert Mundell, el famoso premio Nobel de Economía, decía que la única economía cerrada debiese ser el propio globo, solamente la tierra donde vivimos, lo demás son temas políticos. Pero la realidad es que pasamos de un modelo de globalización a un modelo de regionalización. Y esto puso de cabeza muchos emprendimientos, porque, por ejemplo, pasamos de esta noción de just in case, de just in time a just in case. Entonces, antiguamente se manejaban los inventarios, se manejaba toda la logística de las empresas en el mundo, de tal suerte que lo importante era que eso funcionara con el mínimo necesario
de los inventarios. Y hoy en día, si no tenemos redundancias, no podemos operar. Busquen muchos productos que eran fácilmente obtenibles antes del COVID y ya no es el caso. Pasamos de un mundo donde la eficiencia era realmente el vector que nos guiaba y hoy en día estamos más en un mundo de la eficacia, siendo que busquemos la mejor forma de hacerlo y no necesariamente la trayectoria de la eficiencia como la entendíamos con anterioridad es la misma. Ciertamente vimos la aceleración de la digitalización que revolucionó lo que hoy en día pasa en el mundo y pasamos a una noción en el sector financiero de los pagos inmediatos, de un mundo sin fricciones en la relación con el cliente y con nuevas amenazas como lo es el cibercrimen, que obviamente atañe en contra de las libertades que se pueden tener en el sistema de pagos. Además de lo económico, en lo político, pues la realidad es que el post-COVID ha traído a colación el regreso de los populismos. El regreso de los populismos que hay que preguntarse ¿por qué? Y la realidad es que las políticas públicas que se diseñaron en los años 80, 90, 2000 no dieron ni remotamente los resultados que se habían buscado, pero más importante aún, dejaron a millones de individuos aislados, sin los beneficios de esta globalización, sin los beneficios de las privatizaciones, de la desregulación o desreglamentación, de todas estas cuestiones que se pensaban que iban a solucionar los temas, generaron mucho rencor y mucha frustración. Si le sumamos que en este periodo muchos de nuestros países consolidaron la democracia, México consolidó la democracia tan solo hace 20 años, 22 años, bueno, ya 23. La realidad es de que la democracia también dio a un problema de selección adversa. No necesariamente llegaron los líderes que estábamos esperando para poder encarar los desafíos que cada una de nuestras economías iba a tener. Y lo peor es que no solamente llegaron democráticamente en el buen sentido de la palabra, qué bueno, pero al llegar democráticamente, muchos de estos individuos empezaron justamente a atacar las propias instituciones que los llevaron a ejercer el poder. Y es ahí donde hoy en día tenemos los riesgos del autoritarismo y las amenazas muy claras a las libertades que justamente esta organización enarbola. Aunado a estos populismos, los gobiernos se están volviendo a meter donde no deben meterse. Ya aprendimos en los años 70, particularmente en México, que cuando los gobiernos se compenetran en actividades que no entienden, con una visión estrictamente política, en México sería una visión sexenal, pues al final del día el costo para cada uno de estos países, en México no fue la excepción, puede ser muy oneroso. Y el gobierno se pone a emprender y a producir lo que otros saben hacer mucho mejor, y de hecho les estorba. De hecho, los busca hacer a un lado cuando podrían encontrar la solución. Lo que necesita uno es un régimen justamente de libertad y de certidumbre para poder invertir. Y el gobierno no está atendiendo lo que sí debiese atender. El Estado de Derecho, fundamental para todas nuestras economías, la seguridad, temas que tienen que ver con una buena regulación, una regulación que sea dinámica. Decía el economista Rudy Dornbush que la diferencia entre un país desarrollado y un país que lo quiere ser es que el país desarrollado tiene leyes o regulaciones flexibles de aplicación firme. Y en cambio, un país que está buscando desarrollarse tiene leyes firmes de aplicación flexible. Y ahí está en mucho la realidad de lo que viven nuestros países. Y es en lo que tenemos que trabajar. A veces cuando me toca el privilegio de poder platicar con grupos como el que hoy en día está aquí, la realidad es de que estos temas los hemos tocado muchas veces
Y es como que un paciente que tiene ya un padecimiento y sabe lo que tiene que hacer. El doctor ya se lo dijo 50 veces más. Ya cuando regresa a verlo a una nueva cita, dice el doctor: no pierda su tiempo, aquí está su dinero, haga lo que quedamos hace 10 años. Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros. El diagnóstico está claro, pero tenemos que actuar. También los gobiernos no están atendiendo los temas de la reducción de la pobreza, la mejora de la salud, la educación, la infraestructura básica. Y más aún, y yo creo que es un tema que nos duele a todos, no solamente a México, sino a América Latina. Una visión de largo plazo. No somos capaces de tener capacidad de saber qué es lo que necesitamos a nivel de escuelas, de hospitales, de carreteras, de policías, de centros comunitarios, de lo que sea en los próximos 10 años o 15 años, y ponernos de acuerdo en eso, temas que no se debiesen politizar. ¿No podemos trabajar en ello como sociedad? Pues lamentablemente creo que no. Y además de lo político y lo económico, pues están los temas sociales. La realidad es que el post-COVID nos llevó a nuevas formas de interacción y relacionamiento muy complejas. Ya nos sorprende a muchos en sus mesas viendo sus iPhones o sus teléfonos celulares, porque se volvió el modus operandi para cada uno de nosotros. Pero también, si nos vamos fuera de la tecnología, tenemos un problema demográfico en el mundo, problema severo. Hay un envejecimiento natural de la población, los sistemas de seguridad social están limitados en lo que puedan hacer, y al final del día, ese envejecimiento, pues vamos a tener que atenderlo de alguna manera u otra. Vemos un tema de migración de África hacia Europa y de algunos países de nuestro continente hacia el norte, que lo único que señala es que algo está fallando seriamente o algo falló, que obliga a miles, si no es que millones de individuos a dejar sus hogares, a buscar una situación verdaderamente compleja de vida y muerte para poder buscar la opción en algún otro lugar que sus propios países ya no les pudieron dar. Están buscando su libertad económica, porque ya perdieron otras libertades si no salen de esos países. Claramente, las nuevas tecnologías nos están obligando a todos a buscar reeducarnos, a regresar justamente a los centros de conocimiento, de capacitación, lo que le llaman en inglés el upskilling o el reskilling. Pues ya es una realidad. El que no esté en eso, pues simplemente no va a entender lo que está pasando, y eso va a quitar mucho tiempo, va a obligar a trabajar aún mucho más, porque el riesgo que se está viviendo en muchas de nuestras economías es el desempleo estructural. Esto es, hay empleos, pero no tengo las capacidades o no se tienen las capacidades para poder aprovechar de esos empleos. Y es un tema también en donde los gobiernos deben estar involucrados, pero al no estarlo, nos toca de este lado de la baraja a la iniciativa privada trabajar muy fuerte en ello. También nos cambió el mundo post-COVID con el famoso home office. Y eso tiene consecuencias impresionantes en muchos temas. Déjenme mencionarles tan solo dos que me vienen a la cabeza ahorita. Uno es toda la infraestructura que se habían creado en las ciudades, pues simplemente ya no se aprovecha de la misma manera, porque ya en el momento que nosotros trabajamos desde nuestras casas, la realidad es que no se requiere ya tener los espacios de la oficina, pero también trae consecuencias colaterales muy graves. La principal es cómo logramos preservar la cultura empresarial o la cultura de cada una de las empresas al simplemente estar teniendo comunicaciones por Zoom. El Zoom resolvió muchos temas, pero los temas de la interacción humana son complejos. Además de todo esto, la era digital, independientemente de los temas de ciberseguridad, algo que nos debiese a todos preocupar es que le regalamos todos los días a ciertas empresas toda la información, todos nuestros datos, y ellos se apropian de esos datos y ya los usan a su propia conveniencia. Si no logramos controlar nuestros datos, que es controlar nuestra vida personal, nuestra vida privada y pública, corremos el enorme riesgo de que alguien más los utilice para sus propios fines. Y aquí pensamos que hay mucho por hacer.
Otro tema que nos acaba de afectar en México, particularmente porque como que dicen esto pasa en otros lugares, no pasa nada, pues el cambio climático. Lo que pasó en Acapulco realmente es una tragedia por muchas razones, pero al final del día el cambio climático nos está cambiando nuestras vidas y si no hacemos algo al respecto también nos va a afectar. Pero un tema que le atañe a la Sociedad Interamericana de Prensa y como consecuencia a todos nosotros es el tema de la desinformación. Es el tema de no tener la información correcta, el de tener fuentes creíbles, fuentes confiables, certeras, que nos permitan entender realmente lo que está pasando. El mundo del fake news, de yo tengo otros datos, de la información que no se consolida en una fuente que sea correcta, creíble para todos y cada uno de nosotros, nos está poniendo también una situación en donde tenemos que intervenir. Y si a eso le sumamos que toda esta digitalización del mundo también están atrás algoritmos que desconocemos sus realidades, que desconocemos cómo funcionan, qué sesgos tienen, pues nos debe preocupar que tenemos que tener la atención puesta en ellos para poder justamente evitar que vaya en detrimento de unos o a favor de otros. Otro gran pendiente que esta nueva era nos está trayendo. Regresando ya más a lo que es el tema fundamental por el cual trabajamos en Banco Azteca todos los días, que es la libertad económica, la libertad financiera. Un tema que ha sido de retórica para muchos, pero para nosotros es justamente nuestro modus vivendi, nuestro modus operandi, es la inclusión financiera. Y la inclusión financiera es muy compleja, seguramente ustedes lo saben. Hoy en día, a nivel mundial, el mundo, no solamente América Latina o América del Norte, el mundo, alrededor del 50% de la población mundial no tiene servicios financieros accesibles. México no siendo la excepción, en los 23 años que tiene este banco de existir, y ahí van a ver ustedes lo que es la inclusión financiera, por este banco han pasado más o menos 32 millones de mexicanas y mexicanos, de los cuales, o de quienes, el 70%, esto es alrededor del 21, 22 millones, fuimos su primera experiencia financiera formal. Esto es, el México del siglo XXI, la 15ª o 14ª economía del mundo, no había bancarizado en el 2000 una proporción gigantesca de la población mexicana. Hoy en día, a pesar de que hemos bancarizado justamente 30 y tantos millones de mexicanas y mexicanos, todavía queda pendiente otro tanto más que no tienen servicios bancarios. Decirles que en México todavía hay muchos municipios de los 2.475 que existen, que los servicios bancarios son prácticamente inexistentes. Este banco, Banco Azteca, tuvo una experiencia muy bonita que a cualquier economista le hubiera fascinado poderla hacer, ya sea como su tesis de doctorado o como un análisis en algún organismo, y justamente lo hizo el Banco Mundial. En muchas comunidades donde llegamos a poner el banco, donde previamente había las tiendas Electra, no había banco, gracias al mundo digital, de un día al otro pudimos instalar 800 sucursales. Esto es, en el 2002, de un miércoles para un jueves, se amanecieron muchos rincones de México donde no había habido un banco con banco. Los economistas del Banco Mundial dijeron, qué interesante, vamos a analizar si realmente el financiamiento puede ser un detonador del desarrollo de una economía. Y lo que hicieron es analizar esas localidades, esos municipios donde no había banco con anterioridad, y empezaron a ver que ya había la presencia de un banco. Y lo que encontraron con certeza estadística, con alta probabilidad estadística, a lo largo de este estudio, es que la presencia financiera sí es un catalizador del desarrollo económico de esas comunidades. Esto es, el ahorro bien canalizado a través de un sistema de pagos lleva la inversión lleva el crecimiento, y el crecimiento, justamente lo que estamos buscando todos,
es lo que alivia también la marginación y la pobreza. Otro tema que es complejo para un banco como estos, a diferencia de muchos de sus países, en México hoy en día todavía no tenemos un carnet de identidad nacional. Esto es, tenemos una tarjeta de identificación electoral del Instituto Nacional Electoral que nos permite votar e identificarnos, pero los mexicanos no nacen con un carnet de identidad nacional como sería en los Estados Unidos la seguridad social y en otros países algún carnet que les permite identificarse a lo largo de sus vidas. Hoy en día muchos de nuestros compatriotas nos cuesta mucho trabajo saber quiénes son exactamente. Con el advenimiento de la inteligencia artificial, con el advenimiento de todas estas tecnologías, la cantidad de cibercrímenes que estamos viendo por ello justamente es un freno a la inclusión financiera y a la bancarización. Y es otro tema donde los gobiernos debiesen estar involucrados para resolverlo. Y en México, yo sé que en otros países ya lo resolvieron, sigue siendo un gran pendiente. Y un factor que hemos trabajado y seguimos trabajando y el compromiso es permanente, es la educación financiera. No podemos apostarle a que el sector financiero crezca, que genere justamente el marco de libertades que se requiere para que un individuo pueda emprender, si no entiende el manejo del dinero. Y todos los que estamos aquí presentes y los que están afuera, hagamos lo que hagamos en nuestras vidas, siempre vamos a tener que aprender a manejar el dinero. Desde el bolerito que está afuera aquí en la Alameda hasta el más sofisticado de ustedes, aprenden a manejar su té. Platicaba con Michael hace rato que él me dice, oye, es que yo veo la parte menos interesante del New York Times. Y él me decía, yo tengo que ver la T, cuánto tengo de entradas, cuánto tengo de salidas, cuál es mi capital, y esto es negocio o no es negocio. Bueno, pues un bolerito tiene que hacer exactamente lo mismo. En su pequeño rincón del mundo va a tener entradas, salidas, su capital, y le deja o no le deja. Nuestros sistemas educativos no le están poniendo atención a ese simple elemento. Está el debate más importante de que si les enseñamos el marxismo o si les enseñamos cuestiones políticas, que si nos vamos a la esencia misma de lo que les va a dar de comer, que es entender los números. Y en este país, cuando hablamos hoy en día del tema del nearshoring, el nearshoring con la cantidad tan grande todavía de mis compatriotas que no hablan un inglés aceptable para poder justamente trabajar y producir cabalmente en las compañías que van a querer invertir, va a ser un cuello de botella, independientemente de los temas de infraestructura o independientemente de los temas de energía o de los temas de falta de Estado de Derecho. Entonces, o trabajamos en esos temas o vamos a tener problemas. Ya para terminar y dejarlos comer sabroso y no me tengan aquí como perro pavloviano salivando de su comida, decirles que nos motiva mucho que la Sociedad Interamericana de Prensa esté este año en México. Nos motiva mucho desde Grupo Salinas saber que su valor fundamental es la libertad, son las libertades, que es de los derechos humanos más preciados. La libertad se construye todos los días, se gana a gotas y cuando se pierde a litros. Se nos va, es como la confianza. Y es también como el agua, cuando hay exceso no la volteamos a ver porque la damos por asentada, ahí está, no pasa nada. Es cuando justamente nos empiezan a atacar nuestros espacios de relacionamiento, de interacción, de emprendimiento, de ser libres, cuando verdaderamente nos damos cuenta de lo precioso que es este activo y que tenemos todos que de alguna forma pugnar por ellos, porque si nosotros no lo hacemos, nuestros hijos serán prisioneros de alguien. Y nos debe preocupar también que si estamos viendo también la inmigración de aquellos que no tienen oportunidades, está también habiendo migración de capitales. Están fluyendo. Yo en lo personal muchas veces veo con cierto dolor que algunos de mis hijos me dicen, oye papá, yo ya no estoy seguro que quiero vivir en México. Le digo, oye, ¿por qué? No, es que no estoy seguro. Yo tuve el privilegio
de vivir en Francia, de vivir en Estados Unidos, y me considero mexicano 2 veces, mexicano por nacimiento y mexicano por convicción. Pero ya ver que los jóvenes, con todo su derecho y su libertad, están pensando que a lo mejor su futuro va a estar en otros lados, nos debe preocupar que algo está pasando en nuestros países, en nuestras economías, en nuestras sociedades, que los está obligando también a emigrar. Y es un capital humano muy valioso que estamos dejando ir. A nosotros nos mueve la libertad, nos mueve el emprendimiento, nos mueve el buscar la certidumbre, la visión de largo plazo, con un solo fin. Y es un fin que es muy cercano a Ricardo Salinas, que es el tema de la prosperidad incluyente. Parte de los problemas que estamos viviendo en nuestros países, en nuestras democracias, en los modelos económicos de los 80s y los 90s que muchos de nuestros países siguieron pensando que iban a resolver las cosas, sí lograron la prosperidad, pero esta no fue incluyente. Si queremos verdaderamente transformar nuestros países en los años venideros, lograr los esquemas de libertad que necesitamos, forzosamente tendremos que encontrar la manera de que la prosperidad sea para todos y cada uno de nosotros, y así nos vacunaremos de estos excesos, de estos ataques del populismo, y podremos consolidar sociedades donde la civilidad, la ética y el deber ser se mantengan. Muchas gracias, que Dios los bendiga.